La cuestión de la economía está tallando y fuerte y está ya en línea y no lo quiero hacer esperar más a Daniel Artana, que es economista jefe de Fiel. Artana, Darío del Arco, desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo anda? Bueno, bien, un poco sorprendido porque, lógicamente, el anuncio de la semana pasada de Trump y después de Biden movieron el amperímetro, movieron la aguja, el riesgo país que estaba cerca de 1100 bajó a 780, 800, y hoy la incursión del secretario del Tesoro, primero por tuit y después en declaraciones que recién reproducía, vinculadas o hechas a una cadena norteamericana, no han movido la aguja y los parámetros, o por lo menos los números que se están viendo en los mercados locales hoy, 1.450 el dólar oficial, 1.264 el riesgo país, ¿alcanza con el espaldarazo político o el mercado, que muchas veces no sabemos quién es, pero que se lo denomina así, quiere ver resultados y eventualmente cuándo y cómo llegan los apoyos económicos prometidos por los Estados Unidos? Mire, Darío, yo creo que acá hay varias cuestiones. Primero, está en su pregunta el tema este de que no tenemos precisión ni de cuándo, ni cuánto, ni cómo vendrán esos apoyos. Sabemos que se habla de una línea de swaps parecida a la que Argentina ya tiene con el Banco Central chino, de 20 mil millones de dólares. Se había hablado en su momento también de recompra de títulos. Aparentemente sería con esa línea de swap, por lo que me ha dicho el secretario del Tesoro hoy. Pero no lo sabemos y tampoco sabemos si el gobierno después de las elecciones, porque antes no creo que haga mucho, va a cambiar su política cambiaria y a ir a un esquema de flotación más limpio. Y si eso trae aparejado una depreciación adicional en el tipo de cambio, que puede o no ocurrir, porque también es cierto que el tipo de cambio también ha estado influido por cuestiones políticas, en particular los indicadores financieros que ya tenían problemas se deterioraron después del resultado del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Artana, En ese perdóneme contexto, un sí, paréntesis. Para usted, esta flotación del dólar con estas bandas que empezó allá por el 11 de abril, de 1000 de piso, 1400 de techo y la fluctuación del 1% mensual, o para abajo o para arriba, ¿tiene el boleto picado? ¿Ya fue? bueno, en realidad lo tuvo de entrada siempre, porque siempre fue un mecanismo de transición. No se dijo que iba a ser un mecanismo permanente. Ajá. Siempre por lo menos yo lo interpreté como que era un mecanismo transitorio hasta ir a un esquema de flotación. Lo que no estaba claro es si era una cosa que iba a durar 3 años o 6 meses, eso nunca se dijo. Pero estaba en estos esquemas normalmente cuando Israel aplicó en los 80 un esquema de banda, después terminó un esquema de flotación más limpio. En general lo que hacen es ir preparando el terreno para una situación, como aplica la mayoría de los países, de flotación sin bandas, que es lo Ajá. más común, ¿no? Ajá. Bien. ¿Y esto es exigido por los Estados Unidos o es exigido por el programa de Caputo? Digo, es algo que hay que hacer sí o sí. Bueno, que no sabemos cuándo, yo no sé si hay una exigencia o no. Aparentemente no hay una exigencia de Estados Unidos, pero en la lógica está que uno por ahí tiene una oportunidad, si tiene un respaldo potencial de 20 mil millones de dólares, de poder ir a un esquema de flotación donde tiene la posibilidad de administrar esa flotación para evitar una volatilidad muy importante. Ujú. Como el Banco Central tiene reservas netas negativas, esa posibilidad está un poco limitada en la Argentina si no tuviéramos esa línea. Pero eso es una especulación mía. Yo Sí, no sí, estoy sí, sí, diciendo que el correcto. 27 de Ujú. octubre vamos a un esquema libre, sino que está en la cabeza de algunos que eso puede ocurrir. Y la pregunta siguiente es qué nivel de tipo de cambio termina equilibrando la oferta y la demanda, que tampoco Claro. lo sabemos, Ujú. pero podría ser más depreciado que el actual. Entonces es como que el gobierno está en una situación donde hoy tiene que tomar medidas teniendo en cuenta que hay una elección el 26 de octubre y donde por ahí lo que pasa en materia financiera, cambiaria, tiene algún impacto en algunos votantes. Y por el otro lado tiene que pensar cuál va a ser el esquema que eventualmente siga este esquema de bandas y este esquema de política monetaria que hemos tenido a partir de mediados de julio, donde se cambiaron las LEFI y Ajá. tuvimos una transición un poco traumática hacia un esquema nuevo, ¿no? Ujú. Artán, está claro que el 26 va a haber elecciones, que uno no puede asegurar cuáles pueden ser los resultados, más allá de que hay números para todos los gustos de las consultoras. Ahora, ¿esto que se está viviendo tiene que ver con las elecciones o también tiene que ver con gran parte de confianza que se ha perdido
en el gobierno de Milei casi a 2 años de administración? Y yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Yo he escrito sobre esto, así que no que voy a decir nada novedoso de mi parte, pero ha habido algún tema político, o sea, hay algo de cierto en este riesgo que genera una probabilidad mayor que antes del 7 de septiembre de que pueda volver el populismo en la Argentina. Lamentablemente, las apariciones públicas que ha tenido el gobernador Kicillof, que fue el gran ganador de la elección del 7 de septiembre, no han tranquilizado las aguas, sigue con un discurso, yo diría, muy de modé en materia económica. Pero había también algunos errores en el armado político del gobierno, esto de pelearse con todo el mundo cuando nunca iba a tener mayoría en las cámaras, aun cuando le vaya muy bien en octubre, marca que va a ser necesario mayor moderación y mayor negociación. Hay algunas señales de que esto ha empezado a ocurrir, y eso es bueno, me parece a mí. Después de octubre se podrán sentar los gobernadores, porque de acá hasta octubre está todo el mundo mirando a ver qué fuerza política va a tener cada uno, así que claro, nada de esto va. Pero después de esto me parece que hay un espacio para avanzar. Y después había debilidades en el programa económico. La debilidad es cierto enamoramiento con un peso fuerte y no acumular reservas, cuando el programa que se firmó con el fondo preveía que el Banco Central compraba reservas dentro de la banda de flotación. Esto de que se compraba solo en el piso es un agregado que por lo menos a mi juicio no está en lo que se firmó con el Fondo Monetario. Y esta debilidad en materia de reservas, bueno, hoy un poco pasa factura, ¿no? Claro. Artana, Luis Tarulo lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Bien, muy bien. ¿Usted cree, a ver, o pensemos juntos, que esta situación que se ha dado ahora, quizás impensada desde este lugar, ¿no?, desde la Argentina, y teniendo en cuenta el carácter de Trump y, bueno, también ahora Bessent, esta actitud de los farmers, que son una base muy importante, siempre el interior profundo de Estados Unidos, que son una base importante de los republicanos, esta protesta tan fuerte que tienen, contraria a la ayuda a la Argentina, ¿podría complicar justamente ese auxilio de Trump a la Argentina? Y a mí me parece que ahí hay varias cuestiones, ¿no? Obviamente que yo no estoy al detalle de todo lo que se discute en Estados Unidos, pero por lo que he podido leer, hubo una reacción de los agricultores americanos negativa sobre la baja transitoria de retenciones, porque lo que ellos vieron es que inmediatamente después de eso aparecieron compradores de China muy importantes, por 15 barcos según los diarios. Bueno, y en alguna medida eso... los chinos vieron una oportunidad y ellos dicen, estás ayudando a un país que compite conmigo, y le estás dando una facilidad que nosotros no tenemos. Después hubo una crítica, yo diría, más conceptual, ideológica, no sé cómo ponerla, liderada por la senadora Warren, que fue cortada muy de cuajo por el secretario del Tesoro americano, que le respondió muy, muy duramente, donde ahí se mezcla una discusión con una parte, yo diría, más hacia la izquierda del espectro demócrata, y donde ahí entran en otras cuestiones. Fíjense que hay como una suerte de paradoja, porque acuérdense cuando se hablaba en los gobiernos republicanos, se hablaba de no utilizar fondos de los contribuyentes americanos para hacer salvatajes a países amigos más o menos del gobierno americano, y ahora es la izquierda demócrata la que está haciendo ese cuestionamiento. Son las vueltas de la vida, ¿no es cierto? Claro. Así que me parece que son planos distintos. Después veremos, porque en esto veremos cómo se instrumenta, de cuánto es el apoyo y de cómo se instrumenta. Yo también ha habido alguna lectura de que esto se condicionó al resultado electoral. No es eso lo que yo leí en el tuit de Bessent. Él lo que dijo es que iban a poner a trabajar en materia de deuda después de la elección. Claro. Si esto está condicionado a la elección, no está escrito así, por lo menos yo no lo vi. Capaz que hay alguna decisión en ese sentido. Ahí me excede, no lo sé. Artana, algo que para los argentinos es fundamental, estas idas y vueltas del dólar, estas subas y bajas, hasta el momento el gobierno ha evitado, o no sé si es por actitud del gobierno, por conciencia de quienes están en el tema, ha evitado el traslado a precios de los productos que tienen que ver con la canasta básica, con la canasta alimenticia, o en general ha evitado el traslado a precios. Los mayoristas han rechazado listas que tenían aumentos del 7% oportunamente. Ahora, ¿la tesitura cree que de los mayoristas y demás va a ser la misma o hay algún riesgo de que esto empiece a trasladarse a precios y que por lo tanto empiece también a recrudecer o resurgir un poquitito la inflación?
A ver, algún traslado ha habido ya, porque nosotros hemos tenido una depreciación del tipo de cambio muy importante y eso coincidió con un periodo donde la tasa de inflación que venía cayendo dejó de caer. Parecería que septiembre va a estar en el mismo rango de lo anterior. Nosotros nos está dando un poquito abajo del 2%, hay colegas que le da un poquito arriba del 2%. Bueno, veremos en qué termina la cosa, porque todos medimos Ciudad de Buenos Aires y la nación es distinto que Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pero parecería que el traslado a precios es mucho más moderado y eso es un activo o un logro del programa económico en curso de lo que estábamos acostumbrados en el pasado. Ahí, si usted quiere, la última devaluación de Massa, importante, se terminó trasladando toda a la inflación en 6 meses. Eso ahora no ha ocurrido y eso es un logro del programa económico actual. Usted tiene mejores fundamentos económicos y eso le permite moderar el traslado a precio de una depreciación, pero algún traslado hay, aunque sea moderado, y mi impresión es que eso lo que ha llevado es que la tasa de inflación siga su terreno descendente en una forma más pausada. Bien, Artana, la señal, por último, la señal que debiera dar el gobierno, no sé si Milei o Caputo, ¿tiene que ver con cuestiones políticas o concretamente cuestiones económicas? Con ambas. Yo creo que eso va a venir después de octubre. Después de octubre el presidente, porque es el que lo tiene que liderar, tiene que mostrar acuerdos políticos para avanzar en leyes. La más inmediata es el presupuesto. No podemos seguir viviendo sin un presupuesto discutido en el Congreso. De hecho, hay un reclamo hasta del Fondo Monetario de eso. Y después ver cómo se avanzan las reformas estructurales. Quizás sean menos ambiciosas de lo que esperaba el gobierno, pero yo creo que hay un espacio para discutir con la oposición moderada y varios gobernadores reformas que necesitan en todas las provincias, así que debería haber alguna posibilidad. Y después creo que vamos a ir a un esquema donde va a ser necesario que el Banco Central compre dentro, si hay banda dentro de la banda, y si no hay banda, compra en el mercado, de hecho como hace el Banco Central de Chile, porque Argentina tiene una debilidad en la posición de reservas y me parece que eso es una lección que hemos aprendido, el gobierno incluido, un poquito a la fuerza, ¿no? Artana, como siempre, 1.000.000 de gracias, muy amable. A ustedes por llamarme, hasta luego. Que siga muy bien. Daniel Artana, economista jefe de Fiel, dándonos su visión y su análisis respecto de la coyuntura económica, que no es para nada fácil y mucho menos a cuánto, hoy es 2, a 24 días de las elecciones. 24 días de las elecciones, pero a 12 días de lo que va a ser un nuevo encuentro entre Donald Trump y Javier Milei.